en su Biblia en el libro de Romanos. Aquí está Romanos capítulo número 3. Romanos 3:21 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor en Romanos 3:21. Hasta el 26. Vamos a leer estos versículos nada más. Y dice la palabra del Señor: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Como nos gusta esa palabra, gratuito, free, right? Nos encanta esa palabra. Hoy están dando comida gratis y todo el mundo va para allá. Oye, el dueño del Golden se volvió loco y está dando el buffet gratis. Se lo comen. Pues mire, Jesús nos dio la salvación, dice, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Gracias, Padre. Bendícenos, Señor. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús en esta tarde. Dios mío, y edifícanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Como yo hablaba, a las personas les gusta todo lo gratis. Bueno, todo lo gratis en cuanto a lo que es material. Si dicen, se volvió loco el Samuel Allen y está regalando todas las trocas, yo le puedo asegurar que en medio de una hora no va a quedar ni una sola. Si no, dile que lo haga. A ver. El de la Volkswagen también, ese que sale en la noticia, le saluda su amigo mexicano, ¿no lo han visto? Bueno, si regala todos esos carros, allí en menos de una hora no va a haber personas, no va a haber carros y aquello va a ser una multitud que se van a quedar. Ahora, cuando se habla de salvación gratuita, las personas como que le pierden el interés. Cuando le hablas que Jesús fue el que pagó por nosotros, que Él que fue el que murió, que ya no tenemos que hacer absolutamente nada, solamente confesar a Jesús en nuestro corazón, creer en Él y obedecerle. Entonces las personas como que no creen. ¿Por qué usted cree que van más las personas al brujero? Aunque el brujero le diga, tiene que traerme $3,000, las personas van y le llevan los $3,000. Si no lo tienen, venden cualquier cosa para que le garantice que el trabajo va a quedar. Una mujer quiere amarrar a un hombre o un hombre a una mujer y ella está pagando. Esta persona van delante del que tira las cartas, va delante del agorero, del brujero, del hechicero, porque están cobrando. Pero cuando usted le dice, en realidad, que vengan a Jesús, que hay justificación gratuita, como que las personas le pierden el interés, ¿verdad? Por eso que muchas universidades, o la mayoría de las universidades cristianas, cobran sus clases, para que la gente sepan qué es lo que cuesta, ¿verdad? Y mi esposa tuvo que pagar, ¿cuántos años? 6, ¿no? 6 años de universidad, y yo pagué uno o dos, y créanme que estuvo duro. Hubo años que pensamos que no lo íbamos a pagar. Pero aprendimos a amar más aquello. Ahora, cuando se trata de la justificación, de lo que estamos hablando aquí en Romanos capítulo número 3, versículo 21 en adelante, Pablo le dice a estos creyentes de Roma, pero aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Él, como conocedor de la ley, como fariseo, no cualquier fariseo, dice era fariseo de fariseos, circuncidado el 8º día, de la tribu de Benjamín, un linaje completamente judío. Era un conocedor de la ley. Dice, no, ahora se ha justificado mediante la justicia de Dios. Mediante ha sido testificada, dice esta ley, por los profetas que habría de venir, como Jesús, como propiciación por nuestros pecados. Por eso el apóstol Juan, en una de sus cartas, no me recuerdo si es primera o segunda de Juan, en una de sus cartas, él dice, hijito, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dice, pero si alguno hubiere pecado, como nosotros decimos, por si las moscas, dice,
abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y sigue diciendo en estos versículos, y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir propiciación? Ya Él lo entregó todo. Todo está hecho por Jesús. Y dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Eso se llama justificación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ir delante de Jesús. Por eso que hay veces que le digo que las cosas gratis no las vamos a valorar. Le ponía la ilustración de que aquí en el 6 el Samuel Adams regala todos sus carros. Y usted va a agarrar, si es de los primeros, va a agarrar una de las mejores trocas de $70,000. Va a agarrar una RAM de $70,000. ¿Y qué va a pasar? Usted no va a valorar lo que le están poniendo en sus manos. Al cabo de un mes o 2 meses, esa troca no va a valer ni $10,000, porque la va a hacer pedazos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entonces valorar esta justificación? Muy fácil y muy importante esto que aprendamos esto a través de la oración, a través de la búsqueda, porque dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo dice que nos va a convencer de 3 cosas: de justicia, ahí estamos hablando de la justicia, de juicio y de pecado. Son 3 cosas. Pero ¿por qué las otras personas no sienten este remordimiento? Muy fácil, porque no tienen comunión con el Espíritu, porque no se apartan a orar, porque no apartan un tiempo para pensar y abrir su mente y su corazón y decir: Dios, ven a mi corazón, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. A mí me gusta mucho esto porque Pablo dice, Jesucristo vino por los pecadores, de cual yo soy el primero. Era un perseguidor de los hijos de Dios, de los cristianos. Los mataba, los apedreaba, los metía en la cárcel. Pero cuando tuvo una transformación con Jesús, tuvo una experiencia. Cuando tuvo una transformación en su vida, él de perseguidor pasó a ser perseguido. Se le viró la película al revés. Ahora, pero Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Entonces Pablo le está diciendo aquí a los romanos, porque él tenía ya mucha experiencia en cuanto a esto. Dice, seguimos el versículo 22: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Solamente es a través de Jesús la fe. La fe se alcanza a través de Jesús. Ya hemos dicho, no es a través de una iglesia, no es a través de un ministerio, ni de un pastor, ni de un evangelista, ni un maestro, ni de ningún ídolo. Es solamente a través de Jesús, dice este versículo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Dios no tiene acepción de personas. A mí me encanta tanto la palabra del Señor porque Jesús, en su misericordia, en su sabiduría, en su potestad, Él hace lo que Él quiere. Pero me gusta esa parte donde dice: los postreros serán primeros. ¿Y qué se está refiriendo? Que aquellas personas llegaron al final como nosotros, que somos los postreros. Aquellos cristianos de la antigüedad no vivieron lo que estamos viviendo nosotros. Nosotros somos los encargados de llevar la palabra del Señor. En Mateo capítulo 24 y dice de esta forma: y este evangelio del reino será predicado a todas las naciones para testimonio, y entonces vendrá el fin. Entonces Dios como postrero, y no solamente un recién convertido, sino también la iglesia última del Señor va a ser una iglesia bendecida, una iglesia diferenciada y una iglesia enviada por Dios, porque así el Señor lo ha permitido. No hay ningún tipo de diferencia. Antes los judíos creían: yo soy el mejor. Por eso Pablo le dijo: mire, yo le voy a decir una cosa. No hay diferencia ni entre judío, ni griego, ni escita, ni ningún otro país, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Ahí yo le dije al hermano en Lucas capítulo 18, vamos un momento a Lucas capítulo 18 a ver lo que dice Lucas capítulo 18 versículo número 9 en adelante. Y mire lo que dice aquí. A uno de los que confiaban en sí mismo, hay personas que confían en sí mismo, como justos y menospreciaban a los otros, dijo Jesús. Dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo, vinieron aquí a orar.
Uno era fariseo. Los que no sepan fariseo, porque quizás usted ha oído mencionar mucho la palabra fariseo. Ese es un fariseo, pero los fariseos eran un partido religioso, una denominación religiosa o una secta religiosa en el tiempo de Jesús. Y dice, era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie, el hombre estaba muy puesto en pie. Oraba con ¿quién? Consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Oiga, el hombre se creía muy, ya por ahí, ya el mejor. Dice, no soy como los demás hombres, ladrones. Quiere decir que todos los otros eran ladrones. Él no era un ladrón. Injusto, él se creía muy justo. Adúltero, él era muy santo. Ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. No estaba mal el hombre. En realidad todo eso que estaba diciendo está bien, es lo que Dios quiere que hagamos. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que este mismo hombre confiaba en sí mismo y menospreciaba a las demás personas. Mas el publicano es el recogedor de impuestos, el que extorsionaba, le quitaba, no le importaba a la gente. Vamos a decir que representaba lo que hoy en día llamamos la IRS. Representaba esto: me debes, pues vas para afuera, te quito todo lo que tú tienes. Y por eso eran vistos muy mal estos publicanos. Pero miren lo que sucedió. Más el publicano, estando lejos, él no se atrevió a venir al frente. Estando lejos, dice que no quería ni alzar los ojos al cielo, o sea, tenía la cabeza mirando al suelo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Primero, ya reconoció que él era un pecador. Ahora, palabras de nuestro Señor Jesucristo: digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mire que he visto tantas personas que sí, han empezado a Dios obrar a través de ellos, han empezado a hacer milagros o sanidades, y estas personas empiezan bien, pero cuando empieza a crecer aquello, que vienen personas a preguntarle, que tienen seguidores, que van para aquí o se dan a conocer, estas personas ya piensan que es la capacidad de ellos lo que está haciendo esto. Y cuando he visto esto, he dicho: no tardan ni 2 meses en que caigan. ¿Saben por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Con nadie. Se han hecho pedazos. Dios ha permitido que estas personas caigan en diferentes tipos de errores, en enseñanza, en adulterio, en fornicación. Y dice la palabra del Señor que el mismo Dios los entregó ¿a qué? A un espíritu de error. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este mismo fariseo, él pensaba que yo estoy justificado porque yo no soy adúltero, yo no soy fornicario, yo diezmo, yo voy a la iglesia, yo practico con mi prójimo, ayudo al necesitado, al vecino, si a este le falta un plato de comida se lo doy, ayudo a todo el mundo, como el comercial ese que ponen de Tomás. ¿No lo han visto? Ese el comercial de Tomás. Le ayudaba a regar el jardín a las demás personas, le echaba café al otro en el trabajo. No, era una maravilla este hombre. Pero las personas piensan que la justificación se va a alcanzar a través de haciendo buenas obras. No, Señor mío. Si nosotros confiamos en las buenas obras, en realidad estas buenas obras, lejos de bendecirnos, los que nos van es a alejar de Dios. Nos van a apartar de Dios. La Iglesia Católica hasta la Edad Media, y aún todavía lo hace, las ventas de indulgencia. Venían a una persona que tenía tierra y le decía: me tienes que dar la mitad de la tierra esa. No te doy la mitad de la tierra porque esto fue una herencia. Entonces quedas descomulgado, así le decían. Ahí están en los libros. Entonces, pero hoy en día las personas que piensan que a través de buenas obras nosotros podemos entrar en el cielo. Mire, este hombre dice que no se atrevía a mirar al cielo. Primero, demostró, ¿qué cosa? Humillación. Él no se sentía capaz de mirar a Dios y hablar con él y decirle: no, el hombre comenzó su oración mal ya y dijo: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. O sea, el hombre se creía Mandrake el mago, se creía el último. No, ya yo soy aquí el verdadero. Sin embargo,
Pablo le está escribiendo aquí a los romanos. Estamos en el versículo estamos de nuevo en capítulo 3, 25. Dice: a quien Dios puso, Jesús, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Santo Dios. Yo lo vuelvo a decir, ¿quién soy yo para señalar a una persona? Si Dios pasó por alto, ¿sabe qué quiere decir pasar por alto? Cuando una persona viene a los pies de Jesús y le entrega su corazón y le pide que le perdone, nosotros no podemos juzgar a esta persona si Dios los levanta. Ahora usted se quiere ser el mejor. Y ayer estaba estafando, y esta mujer ayer estaba prostituyéndose, y ayer estaba robando, y se estaba ayer drogando, porque el que justifica es Dios. Dios pasa por alto todas esas cosas. Por eso Pablo le dijo también a los corintios: de modo que si alguno está en Cristo, solamente en Cristo, déjenme decirle, no es en una religión, no es en un grupo, no es en una asociación, es en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por eso yo siempre digo que tenemos que, antes de ir a dormir, pedirle perdón al Señor por todo lo que hemos dicho y por lo que no hemos dicho, porque hay veces que se nos acerca alguna persona con un problema y nosotros no lo escuchamos y no estamos entendiendo que Dios lo que nos lo está poniendo para que le prediquemos, no le predicamos. Y le pedimos perdón antes de ir a la cama. Señor, perdóname, lávame, purifícame si he cometido pecado de pensamiento, de intención, de palabra, qué sé yo, de cuántas cosas. El mismo rey David en el Salmo 51 comienza diciendo de esta forma: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme, dice, la multitud de tus piedades. Sabía que Dios era muy piadoso. Borra todas mis rebeliones. Y me gusta el Salmo 32 también, que él lo escribió el rey David, cuando él dijo: no seas como el caballo o como el mulo. O sea, en otras cosas le dijo: no seas animal. Y a veces los animales responden, dice que si no se acercan a ti, si no es con freno y cabestro. O sea, ven para acá con el freno. Entonces nosotros alcanzamos esta redención a través de Jesús. Versículo número 26 dice: con mira a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y que Él justifica a los que de la fe de Jesús. Hay personas que dicen: la iglesia no da nada, y tienen razón. La iglesia no da nada, aunque pudiera dar dinero, pero me refiero a la salvación. No salva. Pero dice la Biblia que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque también dice que allí es donde Jehová envía, ¿qué cosa? Bendición y ¿qué? Y vida eterna. Entonces siempre de los primeros cristianos se congregaron a orar, a ayunar, a vigilar, a compartir la palabra, a tener ese tiempo de coinonía delante de Dios. He visto algunos que después que comenzó la pandemia dicen: yo no he ido a la iglesia, yo en mi casa me hago cristiano. Ya la pandemia va para su tercer año. Empezó en el 2019 y estamos en el 2022 y yo creo que esto va a ser para forever and ever. Así que eso va a quedarse ¿sabe por qué le digo eso? Porque así también dice aquel que es lazy, dice la palabra del Señor. Aquel que es lazy, ¿cómo se dice en español? El flojo. Bueno, ahí dice otra cosa en proverbio, no sé cómo que dice, el vago, creo que es el perezoso, exactamente. Dice que no quiere salir a trabajar porque dice que afuera hay un león que lo está esperando para comérselo. Oigan eso. Dice: no, llega hasta la puerta de la casa, le entra el deseo otra vez, allá afuera hay un león que me está esperando para comerme. Oye, la justificación que ponen las personas. Entonces así mismo va a ser cuando estas personas piensan que en su casa pueden ser cristianos. No, usted puede ser cristiano en donde usted quiera, pero hay que buscar de Dios en unidad el uno con el otro. Y entonces Pablo en una revelación dice que Pablo tiene de la justicia de Dios. Dice: en el evangelio no es algo que solo ocurrió en el pasado, como poder de Dios para salvación que acompaña al creyente. Es constantemente una nueva y pertinente
búsqueda delante de Dios. Número 2, la justicia de Dios le llega al creyente mediante Jesucristo. Según el versículo número 22, vemos que solamente es a través de Jesús. Somos imperfectos. Yo soy imperfecto, usted es imperfecto. Todos los que estamos en esta tierra somos imperfectos, aunque hay personas que piensen que usted es el mejor. Le doy gracias a Dios que alguien que me sigue desde el canal que tenemos en YouTube, desde este país de Alemania, agarró, creo que fueron como los 7 predicadores que cree que hablan sana doctrina, y fui el segundo que sale un video mío y digo, yo le escribí, yo no creí eso. Dice, miren, para que usted vea sinceramente que usted piensa que no lo están viendo. Hay personas que están creyendo que en realidad hay que predicar la sana doctrina. ¿Sabe por qué? Porque afuera hay personas engañando a las personas. Aquel hombre pensó, usted lo ve con la hierbita aquí en la boca, aquí. Usted mira el lazy, dice mi hija, el que tú veas con una, así que si usted tiene esa costumbre, tenga que quítesela. Si usted lo ve con una hierbita aquí, dice mi hija que ese es lazy. Pues ahí vemos en la parábola de los 2 cimientos, lo vimos en la película, el hombre sentado allá en una cama leyendo un libro con la ramita en la boca, mientras que el otro estaba trabajando, haciendo su casa, profundizando, llegando donde estaban las rocas, y puso su casa sobre la roca. El otro dijo, bueno, déjame hacer mi casa, ya me cansé de estar acostado leyendo. ¿Y qué hizo? Yo no me voy a esforzar tanto, voy a poner un palo aquí, otro palo allá, y voy a tirar un techo y ya terminé mi casa. ¿Y qué dice? Que vinieron ríos y descendió lluvia, y dice que la casa de que la había construido sobre la arena, ¿qué le pasó? Se cayó, y fue desastroso todo lo que pasó. Asimismo es la vida del cristiano. Nosotros debemos de afirmarnos en Jesús, que es la roca, que también lo dice la palabra del Señor. Desde la antigüedad Jesús es mencionado como la roca. ¿Sabe por qué? Cuando Moisés, el libertador del pueblo de Israel, llevó al pueblo de Israel a través del desierto, ¿qué le dijo Dios? Golpea la roca, ¿verdad? ¿Y qué pasó cuando golpeó la roca? Salió agua. Entonces, como Dios nunca repite el segundo milagro, siempre Dios nos está asombrando con algo nuevo. Entonces, en otra ocasión tuvieron sed de nuevo en el desierto y llegaron delante de una peña, de una roca, y Dios le dijo, háblale a la roca. Él simplemente tenía que decir, roca, danos agua. Pero él agarró de nuevo la vara y le dio. Eso fue lo que le pasó a Moisés. Por eso Moisés no entró a la tierra prometida, porque le pegó a Jesús 2 veces. Jesús podía ser castigado ¿cuántas veces? Una sola vez. Murió Jesús en la cruz. Entonces Moisés, como representaba la ley, le dio 2 veces. Y el Padre, como eso se llama tipología, vio que la ley vino sobre Jesús 2 veces. Le dijo, ¿sabes qué? No vas a entrar a la tierra prometida. Y no entró. Solamente entraron 2, Josué y Caleb. 2 entraron. Te dije, háblale a la peña. La primera vez, pégale. Porque esta roca que era Jesús tenía que ir a la cruz del Calvario y morir y dar su sangre por justificación de la humanidad, no 2 veces. Y hay veces que el cristiano está matando a Jesús todos los días. Cuando nosotros cometemos pecado, que sean voluntarios o involuntarios, es como si estuvieras enfrentando la sangre de Jesús. Vaya, los voluntarios son más malos. Aquellas personas que premeditan, que dicen, bueno, yo voy a hacer esto. ¿Sabe lo que es premeditación? Eso que se sientan a calcular de anterioridad para cometer un pecado. Dice la palabra del Señor que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por eso, si nosotros fuimos justificados, hay que seguir en la justificación, hay que buscar de Dios, hay que pedirle al Señor que nos dé gracia, que nos dé fuerza. Estamos en medio de problemas, de situaciones como las demás personas, como hablamos el domingo pasado. Job pasó por medio de problemas, pero en el medio de los problemas Job fue justificado por Dios, porque él dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Entonces a él no lo estaban moviendo las riquezas materiales, ni las vacas, ni las ovejas, sino que él había alcanzado justificación a través de la fe que sentía por Dios, el amor que sentía por Dios, porque él lo tuvo todo por basura. Y como dijo Pablo, yo lo he dejado todo por basura, porque aquí en esta tierra todo es temporal.
Hay personas que se pasan la vida entera, 300 millones de dólares. Miren eso tú. Cuando esta mujer murió, la Celia Cruz, esta cantante dejó más de 300 millones de dólares. ¿Y a quién se lo dejó si no tenía descendiente? No tenía hijos, el esposo estaba en una silla de ruedas, murió tiempos después. Saber quién se quedó con todo ese dineral. Toda la vida se pasaron juntando dinero. Fue como aquel que juntó dinero, y el mismo día cuando ya le dijo el tipo, me voy a retirar, me voy para Río de Janeiro, o me voy para Copacabana, o me voy para Cancún o para Acapulco a pasarme unas buenas vacaciones. Y se oyó una voz del cielo, que ¿sabe quién fue? De papá, que le dijo, necio, hoy mismo vienen a pedir tu alma. Me erizo sinceramente de pensar en eso. Y todo lo que tú hiciste, ¿para quién va a quedar? No estoy diciendo que no hay que tener un ahorro, un saving, porque en caso de prueba, pero no. Lo que me refiero es tener a Dios sobre todas las cosas. Llega a pasar una catástrofe, va a venir un problema, va a venir cualquier tipo de cosa, que Dios mire que nosotros no le seguimos por dinero, sino por amor. Por eso es que somos justificados. Yo leía en estos días los evangelios y hablaba con alguien y le diga, oiga, Jesucristo sí no entendía. Él a los fariseos le decía sepulcros branqueados, raza de víboras, serpientes, escorpiones, de todo, decía, todos los animales eso. Hipócritas, y se lo decía en la cara. Él no se lo decía por atrás. Oye, los fariseos son hipócritas, no los miraba y le decía, ustedes son unos hipócritas. Todo el mundo callado. Cuando Jesús, la gente fueron a escucharlo, el sermón de las bienaventuranzas, y él se sentó en aquel monte, y las personas llevaban 3 días escuchando a Jesús y no tuvieron nada que comer. ¿Qué hizo el Señor? Multiplicó, ¿qué cosa? Los panes y los peces. Y dice que, pero lo más lindo de esto es que dice que comieron y ¿qué? Y se saciaron. Entonces Jesús se apartó. Ellos salieron, ay, qué rico, como cuando uno sale del restaurante, ¿verdad? Cuando uno sale del Golden que come de más, así salimos, con el palito en la boca. Así mismo, ellos comieron su pan y con sus palitos. Jesús se fue a orar y dice que cruzó al otro lado del mar de Galilea. Y allá, al otro día, se apareció toda esa multitud completa buscando a Jesús. Estamos hablando más de 5,000, sin contar mujeres, niños y ancianos, porque lo que se contaban eran los hombres de edad militar. Fueron miles. Y cuando esa multitud llegó, ¿dónde está el maestro? Ah, míralo aquí. Y Jesús sí se la tiró fácil. Y le dijo, oye, lo voy a decir a ustedes. Maestro, le dijeron, ustedes me siguen a mí, no porque comprendieron los milagros, sino ustedes me siguen a mí porque comieron y se saciaron. Se lo dijo así mismo el Señor. Se la puso en bandeja de plata el Señor ahí mismo, ¿verdad? Y le dijo, ustedes me siguen a mí no porque creen en mí, ni porque los vieron los milagros, sino porque dijeron, este tipo nos va a dar comida gratis de por vida, forever. Free food, para siempre, ¿verdad? Entonces, somos justificados a través de Jesús, sí, pero nuestras acciones también. Tenemos que ver en realidad si servimos a Dios o servimos al mundo, si servimos a Dios o servimos a la carne, si servimos a Dios o servimos a Mamón, o servimos a cualquier otra. Esa es lo que tenemos que ver. ¿Qué es lo que nos va a justificar a nosotros? En realidad, la justificación viene a través de Jesús, pero hay que demostrarle a Jesús que crees en Él. Como creo que fue en la vigilia, creo que mi esposa hablaba de que si hoy en día tú le dices a varios cristianos y le pones una pistola y dice, ¿crees en Jesús? ¿Quieres ir a conocerlo ahora mismo? La mayoría van a decir, no. ¿Tú crees en Jesús? ¿Quieres que ahora mismo ir ya delante de Él? Muchos van a decir que no, otros van a decir que sí, otros van a empezar a llorar. Y algunos que otros sí van a decir, sí, yo estoy dispuesto a dar mi vida por Jesús. Como el testimonio que conté hace un tiempo, que esto fue real, que ocurrió en Rusia, en una persecución grande de cristianos, y los llevaron afuera, más de 20 cristianos, y los llevaron a una de las partes más frías de la tierra, que es la Siberia. Y ahí en la Siberia a estos cristianos le quitaron su ropa y los pusieron arriba del hielo y le decían que negaran a Jesús. Si negaban a Jesús, tenían allí sus maruchitas calenticas. Bueno, digo yo, si eran maruches.
su sopa caliente, tenían su chocolate y tenían sus abrigos y sus sábanas y colchas allí. Simplemente decir, ya yo no creo más en Jesús, decir esto. ¿Y sabes qué? Después de tanto tiempo que ya se estaban frizando, uno levantó la mano. A ver, dice, sí, yo niego a Jesús. Tíreme para acá el chocolate, la sopa y todas esas cosas. Ok, sí se las dieron. Pero uno de los principales, esto fue real, esto no es una historia, uno de los principales líderes que iban allí, uno de los oficiales, se quitó toda la ropa y se quedó sin ropa, se desnudó. Y fue y se puso en el grupo donde estaban los cristianos. Le dijeron los otros, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo eso? Dice, porque yo acabo de tener una visión. Yo vi 20 coronas de oro en el cielo preparados para este. Y cuando este desertó y negó a Jesús, esa corona la apartaron. Y yo quiero esa corona para mí. Por eso acepto a Jesús. Y dice la palabra del Señor, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Qué tremendo. Y murió el hombre allí. Murió de hipotermia. No vieron esta visión, pero Dios le mostró esta visión. Y este hombre no titubeó 2 veces para entregarle su vida a Jesús. Somos justificados a través de Jesús, a través de creer en Él. Unas veces nos va a librar, otras veces no nos va a librar. Pero eso no quiere decir que no vayamos a ser salvos. Miles de cristianos murieron en manos de rinocerontes, de elefantes, de leones. Lo echaban en el circo de Roma allí, en el, ¿cómo le llaman el Coliseo? En este Coliseo de Roma murieron miles de cristianos. Otros los quemaban. Entonces, ¿por qué Dios nos libró y a otros los libró? Porque Dios quería en realidad que fuéramos fiel hasta la muerte, como dice Apocalipsis. Creo que Apocalipsis 3:20, donde dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esa es la verdadera justificación a través de la palabra del Señor. Pero ¿cómo alcanzamos esto? Bueno, el miedo se quita a través de la oración. El Espíritu Santo, Él nos va a ministrar a nosotros, nos va a enseñar, nos va a dar esa valentía tan grande como cuando Pedro se paró delante de la multitud y la gente decían, estos de Pentecostés, estos 120 lo que están es borrachos. Y eran las 9 de la mañana, todas las cantinas todavía estaban cerradas, allí la abren más tarde. La abren bien tarde. Y ya estas personas decían que estaban borrachos. Y fue en el capítulo número 2 de los Hechos, dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos como un viento recio y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y cuando estas personas se burlaron, estos los que están ebrios, llenos de mosto. El mosto era una bebida fermentada alcohólica que con 2 tragos usted tenía ya. O sea, era la más fuerte. Estaba el oínos, el yellín y el mosto. Así por ese orden. El yellín, oínos y mosto. Esta bebida, el que se tomara un frasco de eso, para la tierra. Pero Pedro se levantó con una valentía grande y dijo, esto que ustedes están viendo no es que estemos borrachos, sino que se ha cumplido lo que dijo el profeta Joel en el capítulo 2 versículo 28, que el Espíritu Santo vendría sobre toda la humanidad y profetizarían en el nombre del Señor. Y sabe, más de 5,000 personas aceptaron al Señor en esa. La otra ocasión fue cuando sanó al paralítico allí, que lo vio allí en la entrada en la puerta que es llamada La Hermosa, que ellos iban todos los días al templo y lo sanaron en el nombre de Jesús. Levántate y anda, no tengo plata ni oro, por lo que te tengo te doy. Y dice que una multitud seguía al cojo porque sabían que el hombre era así y ya no era así, ya estaba normal. Y ahí aprovecharon ellos y predicaron con poder, con denuedo. Fueron llevados delante del concilio, fueron amenazados, fueron golpeados con varas, con látigos. Y dice que salieron de allí gozosos, sin ningún tipo de miedo. Entonces que el miedo Dios lo quita. Dios lo quita el miedo completamente. Simplemente si usted se pone a ver, si no tiene esa comunión con el Señor, claro que usted se va a atemorizar. Y a veces nosotros nos atemorizamos hasta por una cosita chiquitica. Pero eso es cuando Dios está fuera de todo asunto, cuando no involucramos al Señor. Por eso me gusta tanto la historia de Job, que dice que Job involucraba a Dios tanto en él, en su vida, que todos los días ofrecía sacrificio por si alguno de los hijos habían pecado.
por si las moscas, como nosotros decimos. Él no sabía. A lo mejor algún hijo mío pecó en esta semana y eso era lo que hacían un sacrificio, como un culto, un servicio a Dios pidiéndole perdón. Todos los días Job hacía eso, hacía sacrificio por él y por sus hijos. Y por eso fue justificado cuando él terminó diciendo, bueno, yo sé que mi Redentor vive, refiriéndose a Jesús, y aún del polvo él me levantará. Vamos a estar puestos en pie y vamos a orar.